Dedico este texto a la memoria de Jaime Avilés, un Quijote humanista de nuestro tiempo. Capítulo 1. La corrupción, el principal problema de México. La corrupción fue por mucho tiempo el principal problema de México. En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político, que de manera absurda e interesada ha sido calificado como social o cultural. Apenas desembarcó en Veracruz, el conquistador Hernán Cortés, sin ningún fundamento legal, se autonombró alcalde y jefe del ejército invasor. Décadas después, uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular, porque antes de la distribución faltaba la tercia parte de ello, que lo tomaban y escondían, así por la parte de Cortés como de los capitanes y otros que no se sabía y se iba menoscabando. Luego de esos moches iniciales, cuando llegó la hora de repartir el botín, Cortés separó el quinto real y se dio otro quinto a sí mismo. Y los soldados recibieron unas cuantas que no valían más de 100 pesos. Durante la colonia, en un informe de 1628, se afirma que el virrey Marqués de Gelbes, Diego Carrillo de Mendoza, había sido despojado de su cargo por procurar poner orden y evitar que se evadieran de la mina de Zacatecas 170,000 pesos, en perjuicio de la hacienda real. Este proceder lo enemistó con el arzobispo Juan Pérez de la Serna y con el presidente del Tribunal de la Audiencia de México, a quienes, además, se les acusaba de monopolizar la producción de maíz y de trigo. El enfrentamiento escaló porque el virrey mandó aprehender al obispo. Los seguidores del jerarca eclesiástico se sublevaron y el zafarrancho terminó con un saldo de 70 muertos, el incendio del Palacio Nacional, la excomunión y expulsión del virrey. Por su parte, el arzobispo resultó exonerado y triunfante. El gran escritor mexicano Fernando Benítez hace referencia a un fraude cometido por el virrey José de Iturrigaray, quien en la cabecera de su cama guardaba celosamente 7,383 onzas de oro y, en un baúl, otras monedas y joyas, además de 4 escrituras a nombre de sus hijos por 100,000 pesos cada una, compuestas de capitales a crédito con cargo al Tribunal de Minería, más otra escritura de 12,000 pesos y talegas de dinero que sumaban 36,110 pesos, producto de cohechos y desfalcos. Este tesoro, que solo incluía lo oculto en sus aposentos, fue descubierto cuando cayó como virrey, casi al iniciar el siglo XIX. Después de la independencia, la honestidad fue escasa en los asuntos públicos del país. Está documentado que imperó durante el periodo de la República Restaurada, de 1867 a 1876, en los gobiernos de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, periodo marcado por la abnegación de los liberales que lucharon en la Guerra de Reforma y la intervención francesa. Estos personajes surcían sus propios uniformes y eran incapaces de entregar malas cuentas. El héroe de los tabasqueños, Gregorio Méndez Magaña, era comerciante y encabezó la lucha contra los franceses. Fue gobernador del estado y, cuando murió, sus familiares no tenían ni para su entierro. Vicente Rivapalacio abandonó el ejército y se retiró a la vida privada, básicamente a escribir. Poco después, se entrevistó con el presidente Benito Juárez, y el benemérito reconoció que la nación le debía por no haber cobrado sus haberes de coronel y general e incluso haber pagado de su bolsillo a la tropa durante los primeros años de la guerra. La respuesta de Rivapalacio fue: «Señor presidente, a la patria se le sirve, no se le cobra». Fue en el Porfiriato, de 1876 a 1911, que se instauró la corrupción que predominó hasta el triunfo de nuestro movimiento. Bajo esa dictadura, empezaron a realizarse jugosos negocios privados al amparo del poder público. En aquellos tiempos, en los corrillos de las oficinas públicas, las cámaras legislativas y salones de fiestas de la aristocracia, las pláticas versaban sobre ferrocarriles, telégrafos aéreos y submarinos, minas y bancos. Las palabras o los términos económicos más escuchados eran subvención, bonos, concesiones, intereses, colonización, deuda, compañía, acciones. Se vivía en la época de los grandes negocios. Tanto es así que, en mayo de 1881, se llevó a cabo uno de estos acuerdos, que podría ser considerado como el precursor de las prácticas del influyentismo y de la corrupción política del reciente periodo neoliberal. El secretario de Hacienda, Francisco de Landero y Cos,
vendió a Ramón Guzmán, Sebastián Camacho y Félix Cuevas 36,000 acciones del Ferrocarril Mexicano, que era propiedad del gobierno y poseía la línea de trenes de la Ciudad de México a Veracruz, inaugurada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada y que seguía siendo la única vía férrea en el país. El Congreso aprobó la operación después de que fue realizada en franca violación a la ley, que ordenaba que las transacciones de esta naturaleza debían someterse a subasta pública. No obstante, la mayor irregularidad consistió en que la compraventa se hizo a partir de un fraude en perjuicio del erario, pues el gobierno aceptó que le pagaran por cada una de las acciones de la empresa 12 libras esterlinas, cuando ese mismo día en la Bolsa de Londres estas se cotizaban en 16 libras y la tendencia iba a la alza. 6 meses después de la transacción, Ramón Guzmán, uno de los compradores, habría de firmar como testigo en la boda de Carmen Romero Rubio con Porfirio Díaz. El polémico historiador Francisco Bulnes, siempre colaborador del Porfiriato, asegura que en 1908, cuando el gobierno compró acciones a empresas extranjeras para crear los ferrocarriles nacionales de México, Julio Limantur, hermano del secretario de Hacienda, contó con información privilegiada y, con un crédito del Banco Nacional, adquirió anticipadamente en el mercado de Nueva York acciones que circulaban a bajo precio para después venderlas a precios elevados al gobierno mexicano, representado por el hermano del fervoroso especulador. Los negocios de este tipo siguieron realizándose a lo largo del Porfiriato, no desaparecieron en la época de los gobiernos postrevolucionarios y fueron el principal distintivo de los procesos de privatización de bancos y empresas públicas durante el periodo neoliberal o neoporfirista que concluyó recientemente. A pesar de su profundidad, la Revolución Mexicana no pudo arrancar de raíz el mal de la corrupción en México. En 1916, el general Francisco J. Mújica, desde Tabasco, donde gobernaba, le escribió a Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán: «Moralíceme, señor general», y denunciaba a las funestas camarillas que obtenían contratos cultivando la amistad de los hombres del jefe Carranza. En 1923, en los tiempos de los popularizados cañonazos obregonistas de 50,000 pesos, un revolucionario dijo que de los 28 gobernadores que tenía México, solo 2 eran honestos, y razonaba de la siguiente manera: lo mejor que puede esperarse, en general, no es un gobernador que no se enriquezca con el presupuesto, pues casi todos lo hacen, sino uno que mientras roba, haga algo por su estado. La mayoría toma todo lo que puede y no deja nada. Según el historiador John W. F. Dulles, quien así comienza su libro Ayer en México, Obregón solía narrar que cuando perdió un brazo en la batalla de Celaya, enfrentando a las tropas de Francisco Villa, sus hombres buscaban y buscaban la extremidad sin encontrarla, hasta que un amigo íntimo que lo conocía perfectamente sacó del bolsillo una reluciente pieza de oro, una moneda denominada azteca, y en cuanto la alzó y la mostró a los demás, todos presenciaron un milagro. El brazo se vino saltando de no sé dónde hasta el lugar en que había levantado el azteca. Se extendió y lo cogió cariñosamente entre los dedos. Fue la única manera de hacer que apareciera mi brazo perdido. La corrupción en México durante la época postrevolucionaria puede resumirse con los testimonios de algunas personalidades de inobjetable integridad. Por ejemplo, en 1943, don Jesús Silva Herzog sostuvo que la política es la profesión más sencilla y más lucrativa de México. La inmoralidad es de lo más alarmante en la administración pública federal. En los estados y los municipios, la gangrena se ha extendido. No sabemos si de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Son muchos los funcionarios gubernamentales que han hecho su fortuna en unos cuantos meses sin perder públicamente su respetabilidad, y este es el mayor de los males. Sobre el mismo tema, 3 años después, don Daniel Cosío Villegas, en un extraordinario ensayo sobre la crisis de México, afirmó: «Ha sido la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios, más que ninguna otra, la causa que tronchó la vida de la Revolución Mexicana». En 1953, el expresidente Emilio Portes Gil admitió públicamente que la corrupción administrativa había producido un clima de virtual asfixia y que la política se había degenerado hasta llegar a ser una industria de las más lucrativas. Silva Herzog
dibujó con precisión la ruta de la inmoralidad gubernamental, partiendo de una línea oscilante que permanece más o menos estacionaria hasta 1940. Se eleva con lentitud de 1941 a 1946. Acelera su ascenso hasta 1952 para iniciar después el descenso a partir de 1953. Otro caso ilustrativo ocurrió en 1947, cuando el gobierno de la República llegó al arreglo para pagar las indemnizaciones a la compañía petrolera inglesa El Águila, subsidiaria de la Royal Dutch Shell. En ese momento se convino en pagarle a la empresa extranjera $81.250.000 más intereses por sus bienes incautados. Este acuerdo fue abiertamente criticado por don Jesús Silva Herzog, quien había participado como representante del gobierno del general Cárdenas en las negociaciones con la empresa estadounidense Sinclair. Silva Herzog sostuvo que el arreglo con El Águila era oneroso para el país. Específicamente, decía que aceptar pagar los intereses del 18 de marzo de 1938 al 17 de septiembre de 1948 equivalía a reconocer que la culpa de no haber llegado a un arreglo con anterioridad correspondía al gobierno de México y no a El Águila, como era la verdad. Y de manera contundente señaló: El Águila hizo un gran negocio. Los negociadores mexicanos en esa ocasión fueron demasiado generosos. Creo que la historia será muy severa con ellos. Ella dirá la última palabra. La negociación entre el representante británico Vincent Charles Ealing y Antonio J. Bermúdez, director de Pemex, se llevó a cabo durante 10 días en la casa particular de este último. El acuerdo era mantener todo en estricto secreto y los resultados solo serían públicos si eran positivos. Pero alguien dentro del mundo petrolero o del gobierno mexicano no resistió la tentación de aprovechar la oportunidad para obtener alguna ganancia y filtró a la prensa británica información sobre el tema, lo cual produjo que las acciones de El Águila se fueran al alza en el mercado londinense. Por esta maniobra, se denunció que altos funcionarios del régimen, enterados de la inminencia del arreglo, habían realizado un jugoso negocio al comprar antes, a precios irrisorios, las acciones que luego subieron de valor. Recordemos, en fin, que en los sexenios posteriores al de Adolfo Ruiz Cortines, los gobernantes contribuyeron con su actuación a prostituir el sentido moral y humano de la política mexicana. Pocos de ellos cumplieron con su deber y la mayoría se alejó de la austeridad republicana. Unos se enfermaron de ostentación y derroche, y otros, de plano, se dedicaron al saqueo del erario para hacerse grandes con la riqueza malavida. No dejo de recordar, como parte de la picaresca o del cinismo político, que Gonzalo N. Santos, legendario cacique de San Luis Potosí, escribió en sus memorias que la moral es un árbol que da moras y sirve para una chingada. Por su parte, Carlos Jan González popularizó la frase: un político pobre es un pobre político. Pero, aunque parezca increíble, lo que sucedió en materia de deshonestidad durante el periodo neoliberal entre 1983 y 2018 superó por mucho la corrupción precedente. En esos 36 años, el sistema en su conjunto operó para la corrupción. El poder político y el poder económico se alimentaban y nutrían mutuamente, y se implantó como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y las riquezas de la nación. La corrupción que padecimos desde hace décadas fue indudablemente mayor que la de cualquier otro tiempo. En la época posrevolucionaria, los gobernantes no se atrevían a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las minas o la industria eléctrica, y mucho menos tocaron el petróleo. En los aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se dedicaron, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos a particulares nacionales y extranjeros. No solo se trató, como antes, de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo del poder público. La corrupción se convirtió en la principal tarea del Estado. Un pequeño grupo confiscó todos los poderes y mantuvo secuestradas las instituciones públicas para su exclusivo beneficio. El Estado fue tomado y convertido en un mero comité al servicio de una minoría. Reflexionaría León Tolstoy: un Estado que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Sin justicia,
¿Qué es un estado sino una cuadrilla de bandidos?